Beneficencia Universitaria presenta Entendiendo Derecho con el juez Barrios. Una opinión crítica, teórica y práctica. Con 45. Vamos con una colaboración más aquí en este estudio con el juez Barrios, que ya nos acompaña desde muy temprano. Juez, ¿cómo estás? Muy buenos días, es un gusto saludarte. ¿Qué tal, Marco? Bien y de buenas, gracias a Dios. Saludándolos con afecto, Alfredo, y a la audiencia, por supuesto, como siempre. Y bueno, en esta nueva, lo voy a decir yo, en esta nueva era del Poder Judicial, por decirlo de alguna manera, donde se ha reestructurado incluso la designación de juezas y jueces, magistrados, magistradas, ministros, ministras. Una estrategia, creo yo, de esta nueva corte es hacer las audiencias públicas, que decías tú ya se venían haciendo, ¿no? Sí, las audiencias públicas ya existen. Sí. Pero ahora creo que han reconfigurado la forma de hacer las audiencias públicas, ¿es correcto? Es correcto, sí. La regla es que la audiencia sea pública. La excepción es que sea privada cuando los temas que se ventilen pueden afectar a los derechos a la intimidad de las personas o que intervengan menores de edad, entre otros motivos, ¿no? La diferencia y la nota distintiva es, por supuesto, permitir la intervención de las personas a través de la escucha. Y justo sobre eso queremos platicar. ¿Es una buena o mala idea? Es decir, ¿constituye un instrumento el escuchar a las personas en las sesiones públicas que abone a la justicia? ¿O puede considerarse como un acto de propaganda con poca o nulo efecto jurídico en las decisiones finales? Bueno, como siempre, la última decisión y la más importante la tiene usted en casa. Pero aquí unas reflexiones jurídicas. Como punto de partida, creo que sería unánime la opinión respecto de si se debe escuchar o no a las personas en los actos gubernamentales. Pero ¿en qué momento y de qué manera? Para comenzar, me gustaría diferenciar lo que hace el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El primero de ellos realiza actos administrativos, es decir, la dotación de servicios públicos a la ciudadanía. Sería importante escuchar desde el comienzo cuáles van a ser los planes de acción, cuáles son los temas prioritarios, cómo se van a atender. En su ejecución, escuchar a las personas de qué es lo que se está haciendo para atender las necesidades públicas. Y después, para poder ejecutar nuevas obras o prestar servicios públicos de mayor calidad. En esta cuestión, en una opinión de un servidor, sería importante escucharlos antes, durante y después de la ejecución de todos los actos. El legislativo básicamente crea normas y las modifica. En ese sentido, resultaría importante que el Poder Legislativo escuchara a las personas implicadas. Si se va a emitir una ley que tienda a proteger a los pueblos y culturas indígenas, ¿escucharlos a estos? Pues considero que sí. Si se va a emitir una ley de protección a personas con discapacidad, ¿sería importante que se hicieran foros públicos para escucharlos? También creo que sí. Pero después de emitida la ley o la reforma, pues creo que tendría un nulo beneficio el escuchar a las personas si el acto jurídico, que este caso es la expedición de la ley, ya se materializó y produjo todos sus efectos. En el Poder Judicial, como ya lo he dicho, se resuelven controversias y la Corte tiene como característica que es instancia terminal. O sea, después de lo que diga la Corte ya no se puede hacer absolutamente nada en relación con el conflicto que se está resolviendo. Entonces, aparentemente, antes de la emisión de la sentencia podríamos entender que sí, es una buena idea escuchar a las personas. Pero veamos más profundamente. Dentro de las actividades que realiza la Corte, una de ellas es definir criterios jurídicos a través de jurisprudencia. La más común es la contradicción de criterios, donde un tribunal emite una jurisprudencia en determinado sentido y otro de naturaleza similar, de jerarquía parecida, emite otro en sentido contrario. Ambos constituyen jurisprudencia o tesis que de alguna manera revela una contradicción de criterios. La Corte definirá cuál es el que debe de prevalecer. ¿Será importante escuchar ahí a las personas? Pues no lo sé, yo no le veo en este momento una utilidad a este ejercicio. ¿Por qué?
Porque las partes que participaron en los precedentes que dieron origen a las jurisprudencias, sus juicios ya se resolvieron mediante sentencia firme, ya no hay nada que hacer en sus casos. Escuchar a los magistrados que participaron en la emisión de cada una de estas resoluciones, pues tampoco le veo una finalidad tan importante porque ya existen sus propias sesiones, las sentencias que emitieron, ya se sabe qué es la opinión y a través de estas defienden su punto de vista. Otro tipo de trabajo que realiza la Corte son la última decisión en un juicio, que es los amparos directos, las revisiones de amparo o los amparos directos en revisión. Todos estos tienen como característica que hubo un juicio de primera instancia, donde las partes involucradas tuvieron la oportunidad de expresar sus argumentos y ofrecer sus pruebas. Después, en algunos hubo apelación, en otros no, y finalmente llegamos a la última decisión que solo los casos importantes y trascendentes llegarán a la Corte. El resto será resuelto generalmente por tribunales colegiados. Entonces, antes de que resuelva la Corte, ¿es necesario que se escuchen a las partes involucradas? ¿Quién sabe? Si se escuchara acá a una persona que fue víctima de discriminación, por ejemplo, que constituye parte de un sector vulnerable, pero se escucha solamente a esta en la sesión de la Corte, pues quizá estaríamos rompiendo la igualdad procesal, porque ¿qué pasaría con las otras personas? Y en segundo lugar, para eso son los juicios de instancia. Por ejemplo, donde intervienen menores y se va a tomar una decisión en torno a ellos, como las convivencias, los alimentos, patria potestad y otras, hay diligencias dentro del juicio de primera instancia donde se les escucha a las personas para que la decisión que se tome en relación con 7 de la mañana con 57 minutos. Una disculpa a nuestra audiencia, tuvimos un problema técnico, afortunadamente ya ha sido resuelto y de ahí justamente que retomemos la participación del juez Barrios que está con nosotros. Gracias, amigos. Pues sí, decíamos que en este tipo de conflictos que derivan de amparos directos en revisión o revisión en el juicio de amparo, pues no solamente resultaría peligroso, sino inoportuno escuchar a las personas implicadas en ese conflicto antes de resolver en definitiva por conducto de la Corte. Esto porque en los juicios puede existir o debe existir una etapa específica donde se escuchen a las personas involucradas. Incluso puede haber juicios donde tengan que ver con derechos de personas menores como alimentos, convivencia, patria potestad, y en primera instancia es donde el juez o la jueza tiene que tomar las medidas necesarias para escuchar a las personas involucradas, ya que esa decisión va a formar parte de su vida y entonces está bien. Pero en ese momento, no después. Si fuera hasta acá, decía, no solo es peligroso también porque puede romperse el principio de igualdad procesal. Si escuchas a la persona menor o escuchas a las personas involucradas, un grupo vulnerable, pues ¿qué pasaría con la persona con quien está siendo contrincante en el juicio de origen? Pero existen otros juicios que son de instancia única, es decir, solamente los conoce la Corte de principio hasta el fin y generalmente involucra órganos gubernamentales, como fue el caso de la sesión del 20 de octubre. Aquí podría entenderse que sí tiene un factor benéfico la intervención y escucha de las personas en la sesión. Se trata de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. La principal diferencia entre una y otra es que las controversias constitucionales, una autoridad impugna un acto o una ley básicamente porque hay una invasión de facultades de otra entidad pública. Como podemos ver, aquí los que se están peleando son entes de gobierno, pero su decisión sí puede involucrar a un grupo de personas, un sector de la población, que no forman parte directa de este conflicto, pero podrían abonar y opinar en relación con estos extremos. La acción de inconstitucionalidad tiene que ver con la impugnación de una ley, porque viole derechos humanos de las personas, pero solo algunos entes o autoridades están facultados para interponerlo. Llámese las comisiones de derechos humanos, la Fiscalía General de la República, las minorías parlamentarias cuando se trata de una ley, los que votaron en contra, los partidos políticos cuando tiene que ver con una ley electoral, entre otros. También aquí será el emisor de la ley, el Poder Legislativo, una de las partes en conflicto, y la otra, quienes están legitimados para interponerla, pero obviamente puede haber otras personas involucradas que puedan opinar. Eso fue lo que sucedió. Se estaba debatiendo la constitucionalidad o no
de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de Michoacán. Y las personas con discapacidad estaban siendo representadas en esta sesión para opinar respecto de ciertos derechos que los involucraban. Entonces, como ellos no son parte, se podría entender que efectivamente tienen ese derecho. Pero esta novedosa herramienta e instrumento ya existía desde antes. Es más, desde el derecho romano. Se llama amicus curiae. Este instrumento permite que personas que tienen interés, asociaciones o sectores de la población, puedan presentar propuestas y alternativas relacionadas con el conflicto para que quien va a resolver pueda hacerlo de manera adecuada y escuchando a todas las personas. La diferencia es que siempre ha sido por escrito, pero será mejor escucharlos que leerlos. Yo consideraría que no. Primero que nada, si lo haces de manera oral, pueden perderse de vista algunos aspectos que por escrito podrías hacerlo de manera más completa. Sobre todo teniendo en cuenta que las personas no están acostumbradas a participar en estos foros públicos y televisados a nivel nacional. En segundo lugar, podría pensarse que, escuchando directamente a las personas implicadas, las y los juzgadores tendrán mejores elementos para poder tomar en cuenta su decisión al escuchar de manera individual a las personas, pero en teoría no debería de ser modificada su manera de decidir por estar frente a frente, ya que ellos tienen que considerarse expertos en el área de derecho sobre el cual van a resolver. De esta manera, a mí me parece que es un instrumento más completo, el amicus curiae, que además significa amigos de la Corte. Justamente tiene esa finalidad, que la Corte o la que va a resolver el conflicto tenga todos los elementos y todos los puntos de vista, incluso de las personas que no están directamente involucradas en el conflicto, como lo que sucedió el pasado 20 de octubre. ¿Qué opinan en relación con esto, pues, amigos? Me parece, su señora, que aún resta, voy a llamarlo así, una curva de aprendizaje en este nuevo Poder Judicial, el que emana de la elección constitucional. Sí, estoy completamente de acuerdo, pero para eso estaba diseñada la carrera judicial, para que las personas que finalmente van a ocupar una alta distinción y un alto cargo de jerarquía, pues tengan la oportunidad de que otras personas atemperen sus errores mientras están conociendo la función judicial y no ponerlos desde el principio como improvisados. Con eso nos quedamos, mi estimado juez. Muy nos bien. vemos la próxima semana. Claro que sí, con mucho gusto. Pausa y regresamos con más de la información.